una reflexión sobre este tema de que ponen entredicho a los consulados mexicanos. ¿Qué tan importante es el tema? Le renunció el jefe de oficina a Marcelo Ebrard por cómo están las cosas, palabras más, palabras menos. Pero hay una situación ahí en el consulado de San Antonio. Se ha confirmado, al menos con información y fotografías que ha presentado Dolia Esteves, la corresponsal mexicana en Washington, que han recibido documentos que son exclusivos para los paisanos que vivimos y trabajamos en Estados Unidos. Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, por ahí también se demuestra un amiguismo al declarar una parte del consulado con el nombre de una de las ministras. Este turismo, incluso se habla de turismo por las vacunas, porque se hablaba de que se habían ido a vacunar estos ministros al consulado de San Antonio. Todo parece indicar que no hubo vacunas, pero sí matrículas consulares. Dame tu opinión si es que le has puesto atención a todo este escándalo, que sí, en efecto, es un escándalo porque no va de la mano con lo que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acabar con los privilegios, de acabar con los amiguismos, de acabar con estas prácticas que pues todo parece indicar quedan en evidencia en consulados como el de San Antonio. Sí, querido Vicente, y sabes algo, ya lo habíamos comentado anteriormente. Yo hablaba, de hecho alguna vez me hicieron a mí, bueno, se me vino una andanada de ataques aquí en las redes sociales, porque alguna vez yo critiqué algo que el presidente había dicho, que era el que había terminado con la corrupción por decreto. Y yo decía que eso era ridículo, pensarlo y decirlo, porque, Vicente, cuando el hombre es fuerte, las instituciones se debilitan. Y el peligro de que se debiliten las instituciones tiene que ver con que cuando se muere el hombre, o se va el hombre, o desaparece el hombre de la escena pública, las instituciones siguen siendo débiles. Por el contrario, decía yo en aquella ocasión que había que trabajar pensando en fortalecer a las instituciones para que las instituciones tengan una especie como de vida propia y que independientemente de los hombres que vayan llegando, las instituciones sean lo suficientemente sólidas como para poder resistir los embates de hombres que llegan al poder justamente para debilitarlas. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen una vida más prolongada, más larga. Mira, por ejemplo, una institución, la Presidencia de México, una institución, el Congreso de la República, una institución, el Senado de la República. Si nosotros nos metemos a ver, por ejemplo, noticias de 1856 o de 1875 o de 1920 o de 1930, vamos a encontrar las operaciones de estas instituciones y su vida propia. Vamos a encontrar cómo era el Ministerio del Exterior o la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a encontrar muchos ejemplos, querido Vicente, de por qué las instituciones tienen una vida más longeva que la de los hombres. El problema con instituciones débiles es que se forman al interior de estas instituciones cotos de poder de grupos influyentes que secuestran a las mismas para servirse y para beneficiar a ciertas cúpulas. Entonces, yo no estoy diciendo que el presidente López Obrador no esté emprendiendo una campaña tremenda en contra de la corrupción. Lo que estoy diciendo es que me parece demasiado arriesgado y aventurado decir que ya no se hace lo que se hacía antes, cuando a pedazos estamos viendo por un lado y por otro lado que incluso gente cercana al presidente, como esto que estamos viendo con estos ministros que fueron a ponerse la vacuna y todo este escándalo que hay en San Antonio no quiero llamarles fifí, pero con la gente acomodada o con los empresarios, que ya lo hemos dicho una y otra vez, no escatiman esfuerzos en primero ponerse ellos en condiciones de seguridad, aunque para ello tengan que torcer las leyes estas y buscar las lagunas de Estados Unidos, a diferencia del pueblo. En ese sentido, pues, me parece que debiera seguirse trabajando con mesura el tema del combate a la corrupción, por lo menos en la escena pública, no cantar victoria antes de tiempo y seguir apretando tuercas. Y otra cosa, Vicente, mira, yo el otro día en Sin Censura Internacional relataba una noticia sobre la corrupción, por ejemplo, del presidente Nicolás Sarkozy en Francia, que lo acaban de condenar a 3 años de prisión. Y yo decía que en todos los países se cuecen habas, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, incluso en los países nórdicos. Es decir,
Casi es una condición natural que la gente tienda a torcerse, que la gente tienda a ser ambiciosa y por lo tanto a maximizar su poder, aunque para ello tenga que torcer la ley. ¿Cuál es la diferencia, Vicente, entre estos países y países como el nuestro, en América Latina? El tema del combate a la impunidad, es decir, se combate la corrupción no permitiendo la impunidad y eso se da con castigos severos de acuerdo a las leyes que se tengan, también haciendo más rígidas las leyes, pero también haciendo lo que se conoce en Estados Unidos como el enforcement. A mí me parece que mientras los funcionarios mexicanos de cualquier nivel y de cualquier poder, ya sea legislativo, ejecutivo, judicial, empezando también por los niveles, por lo menos del 1 al nivel 10, que son los de la cúpula, no va a pasar gran cosa, por mucho que se diga que se combate la corrupción, si no empezamos a erradicar la impunidad, porque la impunidad, cuando la gente se queda sin castigo, mira esto que pasa, por ejemplo, con Cabeza de Vaca. ¿Cómo es posible que el tipo produzca millones y millones y millones y millones y se presuma como el gran empresario y pretenda además salir impune y pretenda además envolver a la gente de Tamaulipas en una bronca que es suya y que nos quiera ver la cara a todos los mexicanos, por ejemplo, y el señor piense que se va a ir tan tranquilo por la libre? Qué pena o qué tristeza haría que las instituciones mexicanas, en este caso la Fiscalía, no diera gato con bola para poderle aplicar la ley. Es que ni siquiera se trata de un tema de revanchismo o mucho menos, sino de aplicar la ley para desincentivar a otros funcionarios, querido Vicente, sean gobernadores, sean funcionarios estatales, legisladores estatales o federales, pero que la cúpula mexicana empiece a sentir el rigor de sus acciones, porque no solamente es que se roben patrimonio para ellos y aseguran a su familia, es que lo hacen a costilla del patrimonio de la gente, del patrimonio del erario público, valga la redundancia. Entonces, esto que estamos viendo en algunas instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues merece, sí, que le arrojen luz, que estas prácticas que se llevaban en secrecía se exhiban, pero que no solamente se quede en la nota pública, sino que además se combata frontalmente con la ley en la mano para desincentivar a que la corrupción siga ahí presente, porque un gran incentivo de la corrupción pues es la impunidad, el que las cosas se quedan sin castigo. Así es. El profe Jesús López Almejo, usted lo ve conduciendo Sin Censura Internacional de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes y obviamente hay que apoyarlo. ¿En dónde, Jesús, para que siga creciendo tu canal? Pues que nada, primero que nada, gracias Vicente por el espacio que me permite tener en Sin Censura Internacional de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, y luego también invitar a la gente a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI significa que es un canal de relaciones internacionales en donde analizamos la geopolítica, los escenarios regionales del mundo, las organizaciones internacionales, pero además pues son sesiones gratuitas universitarias porque en la descripción de cada video les ponemos una lectura en formato PDF para que la gente complemente la exposición oral con la lectura como pasa, como sucede en las universidades públicas y privadas de este país, de tal suerte que el único requisito para que la gente acceda es que tenga ganas de aprender independientemente de su grado académico o de su grado escolar. Así que pues todos invitados a Tu Profe de RI y también a Sin Censura Internacional de 7 a 8 de la noche. Profe, te mando un abrazo, como siempre. Muchas gracias, Vicente. Los abrazos, saludos a Ceci y a don David. Nos vemos pronto. Eso es el profesor de Relaciones Internacionales, el doctor Jesús López Almejo.